Alemania está apostando en la mayor jugada de su historia moderna. O construirá un ejército por su cuenta, o será destruida por el oso ruso. Zelensky advirtió al mundo entero: si Estados Unidos se va, Rusia invadirá Europa. El riesgo de que Rusia ocupe Europa es del 100%. Y ese temido día ha llegado. Estados Unidos se ha ido. En este momento, las sirenas no suenan en las calles de Berlín, pero hay una alerta roja en los refugios diplomáticos. Porque la amenaza de guerra de Putin ya no era solo un guión de película. Собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал. Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Pero el verdadero shock no fueron los tanques rusos. Fue Washington vendiendo el destino de Europa a puertas cerradas sin consultar a Europa en respuesta a esta amenaza. Esta es la traición que enfrentó el canciller alemán Friedrich Merz cuando abrió el New York Times. Washington preparó un plan para redibujar el mapa de Europa con Moscú sin decir una palabra a Berlín. No estaba en los informes de inteligencia, no estaba en los cables diplomáticos. Merz se enteró de los términos de una guerra que estallaría o terminaría en su propio continente por un periodista en Nueva York. Este fue el último clavo en el ataúd de la Alianza Transatlántica. Cuando el equipo de Merz intentó comunicarse con Washington esa mañana, el muro que encontraron fue más frío que el telón de acero de la Guerra Fría. Pero la respuesta de Berlín no fue la aceptación silenciosa que Washington había esperado. Las decisiones tomadas en Berlín esa mañana destruyeron no solo el curso de la guerra en Ucrania, sino también 75 años de historia de la OTAN. Para entender la anatomía de esta ruptura, necesitamos mirar bajo un microscopio las semanas oscuras que precedieron a ese infame titular de periódico y al tráfico silencioso y ominoso a puertas cerradas. Esta bomba lanzada por el New York Times no fue el resultado de un accidente burocrático en Washington. Fue un mensaje deliberado, calculado y despiadado enviado a Europa por los nuevos centros de poder en Washington, a saber, la administración MAGA. Ya no están en la mesa, están en el menú. Según información filtrada de fuentes de alto nivel en Berlín, el equipo del canciller Merz y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania habían estado involucrados en una batalla de inteligencia durante semanas para descifrar las señales provenientes de Washington. Como confirmaron las agencias de noticias y fuentes con información interna, Merz y su equipo intentaron repetidamente comunicarse con Trump para entender el contenido del documento y por qué se presentó a Berlín como un hecho consumado. Sin embargo, las centralitas de la Casa Blanca estaban cerradas a las llamadas de Berlín. El 2 de diciembre, el diplomático en la sombra de Trump, Steve Witkoff, y Jared Kushner mantuvieron una reunión con Putin que duró 5 horas completas. Alemania no estaba en la mesa. Europa no estaba en la mesa. Esta reunión de 5 horas llevaba un mensaje más allá de las convenciones diplomáticas. Washington ahora veía la crisis de Ucrania no como un asunto de la OTAN, sino como un acuerdo territorial entre dos superpotencias, Estados Unidos y Rusia, para resolver sus diferencias y volver a dividir el mundo. Además, Alemania ni siquiera podía comunicarse con el Pentágono. La prueba más clara de esto vino en forma de una confesión escalofriante. El 2 de diciembre, el jefe de Estado Mayor alemán Freuding dijo que el Pentágono había cortado el contacto entre los funcionarios de defensa estadounidenses y sus homólogos alemanes. El teniente general alemán Christian Freuding anteriormente sirvió en la unidad de Ucrania del Ministerio de Defensa alemán y podía comunicarse con funcionarios del Pentágono en cualquier momento del día. Sin embargo, señaló que esta comunicación había sido recientemente terminada. El general alemán, que actualmente comanda el ejército alemán, dijo que la administración de Trump no le había advertido sobre la suspensión de algunas entregas de armas a Kiev. También afirmó que, en lugar de comunicarse con el lado estadounidense como de costumbre, tuvo que contactar con la embajada alemana en Washington e intentar obtener información comunicándose con alguien del Pentágono allí. Según el análisis de Reuters, el intento de Trump de terminar la guerra convirtió en realidad el temor de Europa a un acuerdo desfavorable. Esta situación es una humillación estratégica completa para Alemania. Desde que asumió el cargo, Friedrich Merz ha estado trabajando para fortalecer los lazos transatlánticos, siguiendo una política alineada con la de Estados Unidos y proyectando un perfil atlanticista tradicional. Sin embargo, el contraparte que encontró no era un aliado tradicional. Es precisamente aquí donde la perplejidad de los diplomáticos europeos se profundiza y se vuelve paradójica. El movimiento MAGA hizo campaña durante años con el temor de que socialistas y comunistas tomarían el control del país en la política interna estadounidense. Utilizó retórica de la Guerra Fría. Pero ahora, ese mismo movimiento está extendiendo un salvavidas al régimen ruso, construido sobre la misma tradición autoritaria y antidemocrática que temían. Esta frase marca el punto donde los cálculos estratégicos en Berlín cambiaron, donde se rompió la línea de falla.
Los alemanes ahora entienden que ya no se enfrentan a una superpotencia racional, predecible y basada en reglas con memoria institucional. Frente a ellos hay una estructura desprovista de conciencia histórica que ha borrado la memoria de las alianzas y actúa completamente bajo una lógica de acuerdos comerciales inmediatos, con su brújula ideológica perdida. Las encuestas también confirman esta desconexión emocional. La opinión del público alemán sobre las relaciones con Estados Unidos se ha vuelto muy negativa. Para la administración de Trump, Alemania ya no es un aliado indispensable. Ciertamente no es un socio para consultar. Para Washington, Alemania es simplemente un buzón para entregar decisiones y ese buzón en Berlín está desbordado de cartas de traición. En los profundos pasillos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, ahora se discute la siguiente verdad, no en susurros, sino con ira. América ya no es parte de la solución, sino un factor de riesgo que debe ser gestionado. Sin embargo, la crisis no se mantuvo confinada al edificio de la Cancillería en Berlín o a las salas encriptadas del general. Este silencio se extendió como una onda de choque por las calles de Berlín. El pueblo alemán había estado esperando durante años el Wunderwaffe, el milagro americano y escudo protector. Pero con la confesión de Freuding, se dieron cuenta de que ese milagro no llegaría, que les habían colgado el teléfono. Hay susurros en los mercados y enojo en las calles. El orador es "Ich bleibt unsere nationale Pflicht, die deutsche Kultur vor fremden Einflüssen zu schützen". Mira, la juventud alemana está llenando las calles de ira, con extrema derecha y nacionalismo alemán. Los alemanes se dieron cuenta con horror de que sin el paraguas americano se quedaron solos en la misma jaula con el oso ruso. Y esta situación se confirmó a principios de diciembre de 2025. Las sensibilidades de Europa respecto a la integridad territorial, sus estrictas normas legales y su postura moral se habían convertido en obstáculos costosos e innecesarios para la paz para la administración de Trump. El fracaso de Rubio al no ir a Bruselas el 3 de diciembre fue un movimiento para enviar a Europa de la mesa de toma de decisiones a la caja, donde solo financiaría el resultado. Europa celebró una reunión de la OTAN sin los Estados Unidos. Esto fue una novedad, y Moscú inmediatamente vio este vacío. Las palabras terminaron, el desafío comenzó. Era como si Putin supiera todo esto antes de que la reunión de Bruselas siquiera tuviera lugar. Esto dinamitó la misma base de la arquitectura de seguridad occidental establecida desde 1949. La traición diplomática fue solo la cara política visible de la historia. El verdadero desastre ocurrió cuando Alemania dio la espalda y dijo: bueno, si América no está aquí, nos ocuparemos de nosotros mismos, protegeremos a Europa. Los alemanes se dieron cuenta de que estaban indefensos contra Rusia sin la protección estadounidense. La gente preguntaba, ¿quién nos protegerá? Fue precisamente en este clima de miedo que el silencio en Washington resultó en la retirada de archivos rojos marcados Geheim de las estanterías en Berlín. Por primera vez desde la Guerra Fría, Alemania quitó la guerra convencional de la mesa como una posibilidad teórica y la puso sobre la mesa como una necesidad práctica. El nombre de este plan, Plan DEU, Plan de Operación Alemania. Esto no era solo un plan de despliegue militar, era un protocolo para la transformación de toda la estructura civil y militar de Alemania en una máquina de guerra integral. En el corazón del plan se encuentra la posición geográfica de Alemania. Alemania debe servir como el centro, Drehscheibe, para los despliegues hacia el flanco oriental de la OTAN. El plan preveía el despliegue de exactamente 800.000 soldados de la OTAN y 200.000 vehículos militares desde los puertos holandeses y belgas hasta la frontera polaca, es decir, la línea del frente a través de Alemania dentro de 3 a 6 meses. Berlín puso 150.000 millones de euros sobre la mesa para salvar a Europa y se dirigió a sus aliados. ¿La respuesta? Silencio. Londres se retiró para lidiar con sus propios problemas. Seúl no quiso correr el riesgo. Esto no era una disputa presupuestaria, era una puerta cerrada en la cara de Alemania. SAFE, el mecanismo de crédito del Fondo de Seguridad y Armamento para Europa. El plan parecía perfecto en papel. Sin América, Europa y sus aliados globales asumirían juntos esta carga financiera. Funcionaría como un bono de defensa europeo. Sin embargo, la llamada de Berlín fue recibida con silencio en las capitales, excepto Washington. Alemania se encontró sola en la mesa que quería liderar. Londres, que se esperaba fuera un socio clave en la seguridad europea post-Brexit con su alta capacidad militar, se negó a unirse al fondo.
Posteriormente, la participación de Turquía, el país con el segundo ejército más grande de la OTAN y la capacidad de producción de maquinaria de guerra de más rápido crecimiento en los últimos años, era vital para la seguridad y la capacidad de producción del flanco sur. Sin embargo, Ankara respondió a este llamado con indiferencia, incluso distancia. Y quizás el golpe más sorprendente vino de Asia. Corea del Sur, un gigante de la industria de defensa ansioso por entrar en el mercado europeo, optó por permanecer fuera de esta ecuación. Según un análisis del medio de comunicación coreano Chosun Ilbo, Corea del Sur, al igual que el Reino Unido y Turquía, decidió no entrar en esta estructura financiera arriesgada. Estos rechazos no solo fueron una decepción financiera para Berlín, sino también un llamado de atención geopolítico. Los aliados no confiaban en el liderazgo de Alemania ni en la voluntad de defensa colectiva de Europa. Todos habían cambiado al modo de sálvese quien pueda. El impacto de esta situación en el ejército alemán es devastador. Según el análisis de CNN, los esfuerzos de reforma y modernización del ejército de Alemania ya estaban luchando con obstáculos burocráticos y estructuras engorrosas. Ahora, la palanca externa para financiar esta reforma también ha desaparecido. Alemania está ahora en la posición del rey desnudo. Berlín, que durante años confió en su poder económico y diplomacia de chequera, ha visto que el dinero por sí solo no produce tanques, que el dinero por sí solo no compra lealtad y alianzas y que el efectivo no detiene balas en una crisis. Tras estas ondas de choque, Alemania ha llegado a un punto de decisión existencial. La mente estratégica en Berlín ahora acepta esta dolorosa realidad. El mundo está cambiando y MAGA América es el actor más inestable y peligroso en este cambio. Alemania ha comprendido que su dependencia de seguridad de décadas en los Estados Unidos ya no es una política sostenible, sino un suicidio. La visión de los analistas europeos sobre Washington ha cambiado ahora 180 grados. Estados Unidos, antes visto como un proveedor de seguridad, ahora se define como un exportador de caos y una fuente de inestabilidad. Las élites alemanas que creen que Trump y su equipo han fallado en su lección de historia y carecen de alfabetización geopolítica han llegado al punto de renunciar a intentar persuadir a América, de enviar delegaciones a Washington para decir «ámame». Esta es una guerra civil diplomática silenciosa pero feroz dentro de la Alianza Occidental. Alemania caracteriza esta nueva postura de los Estados Unidos como un malentendido. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Washington no entiende los objetivos estratégicos de Rusia, el juego a largo plazo de China, los traumas históricos de Europa o el destino de la región. Para ellos, la guerra en Ucrania es un asunto comercial que se puede resolver, como una disputa sobre un proyecto de rascacielos en Nueva York. Para Berlín, sin embargo, es un fuego ardiendo al borde de su propia existencia, amenazando con quemar su propia casa. El gobierno de Merz debe ahora tomar medidas sin esperar la aprobación de Washington, incluso en contra de los deseos de Washington. Si no puede encontrar el fondo de 150.000 millones de euros de aliados como Turquía y el Reino Unido, Alemania tendrá que volverse hacia adentro para crear este recurso. Esto significa precisamente esto. Alemania tendrá que cambiar su industria de producción civil a militar. Para crear este presupuesto masivo, tendrá que hacer recortes en el estado de bienestar alemán, el gasto en salud y educación, y la asistencia social, y estos recortes alimentarán aún más el populismo de extrema derecha y extrema izquierda que ya está en aumento dentro de Alemania. Entonces, mientras Berlín se prepara para la guerra en el extranjero, corre el riesgo de perder la paz en casa. Por eso Berlín está dando la espalda a los Estados Unidos de manera silenciosa pero profunda. Esto no es una declaración de hostilidad, sino un reflejo de supervivencia. El principio de 75 años de la alianza transatlántica en la política exterior alemana está cediendo impotentemente al principio de la fortaleza Europa. Pero estamos hablando de un castillo con muros faltantes, soldados cansados, aliados que huyen y un tesoro vacío. Ahora Alemania está apostando en la mayor jugada de su historia moderna. Sin el paraguas nuclear de Estados Unidos, sin el apoyo total de aliados clave como el Reino Unido y Turquía, debe cortarse el cuello frente al gigante oso ruso y el cambiante orden mundial. El mundo está cambiando, y el MAGA América está convirtiendo este cambio en caos en lugar de gestionarlo. El último mensaje de Washington a Alemania fue claro: cuídate, y Berlín entendió el mensaje. Ahora no hay amigos, no hay alianza eterna, solo hay intereses, riesgos fríos y una batalla por la supervivencia. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por vernos. Gracias por vernos. Gracias por